El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo desde Puerto Rico, un pueblo llamado Yauco, para el mundo, pasando fronteras, contento, muy alegre, con una paz, con un gozo, porque estamos, hoy voy a decirlo mejor, Dios está logrando su objetivo a través de mí como instrumento. Estamos llegando muy lejos. Gentes me están llamando, me están escribiendo y me están agradeciendo en todos los aspectos. El trabajo que estamos haciendo, que Dios está haciendo a través de nosotros. Maestro, mi hogar, mis finanzas, mi relación con mis hijos, con mi esposo, la empresa, el ministerio, el conocimiento, el carácter, mi temperamento, mi salud, mis finanzas. Maestro, todo ha cambiado desde que conocí las verdades del reino transmitidas por Dios mediante el Espíritu a través de sus labios. Gracias, Maestro, me lo han dicho. No estamos arando en el mar, estamos haciendo el trabajo. Estamos trabajando. Eso es importante, saberlo. Estamos hablando acerca de lo que es la santidad genuina, el tema. Lo que es la santidad genuina como tema. Y hoy nos toca hablar la santidad no, negativamente no es una imposición, ni nace de ella, no tiene, la santidad no tiene relación con la imposición. Cuando a ti te imponen algo y no te dan derecho a elegir, a tomar decisiones, no te respetan tu libre albedrío, que para muchos no lo hay, bíblicamente sí. No te respetan tu libre albedrío, pues ya ahí lo que haces no se cuenta como santidad. Eso hay que tenerlo por delante. La santidad no es producto de lo que se impone hacer, sino de lo que se expone para hacer. Dios no impone su palabra, Dios no impone su voluntad, Dios no impone su propósito, Dios lo expone. De ti depende si lo tomas o lo dejas. La santidad no es producto de lo que se te impone hacer, sino de lo que se expone para hacer. La santidad es producto de conocer ciertos principios, de cosas que se deben hacer, que se deben, no que se tienen, que se deben hacer y no que se tienen que hacer. Cuando no se tiene poder de decisión y elección, no se puede conducir a la santidad, jamás. Tómalo o lo dejas, depende, tú decides. Ahí está el fruto del bien, del árbol del bien, de todo fruto del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente muriendo morirás. No comerás, tú decides si comes o no. Yo tomé la decisión de comer, Adán, Eva, y nos trajo graves problemas, pero la obediencia de un hombre en el Getsemaní, entregando su voluntad en toda su vida, en los 33 años que tuvo en la tierra, hablando de Jesús, la obediencia perfecta, una obediencia en un fundamento basado en la sujeción y la sumisión, en obediencia, quebrantamiento, entregó la voluntad, nos trajo la bendición que es Jesús.
Vuelvo a repetir, cuando no se tiene poder de decisión y elección, no se puede conducir a la santidad. Imponer es el lenguaje de la ley. Imponer, nunca se lo olvide esto. Imponer es el lenguaje de la ley. El exponer es el lenguaje de la gracia. Vuelvo a repetir, el imponer es el lenguaje de la ley. El exponer es el lenguaje de la gracia. Por esta razón, Pablo expuso, dejó escrito, establecido, fue inspirado por el Espíritu para que escribiera esta verdad, que como creyentes libres del estado de pecado, estando en el estado de justicia, teniendo la vida eterna, fuimos llamados a administrar las multiformes gracias de Dios, dándonos libertad para escoger entre lo bueno y lo malo, lo puro o lo impuro. Vuelvo a repetir, óigase bien esto. Pablo expuso que como creyentes libres del estado de pecado, estando en el estado de justicia, fuimos llamados a administrar las multiformes gracias de Dios, dándonos libertad para escoger entre lo bueno y lo malo, lo puro o lo impuro. Usted tiene, espérate, esto no es santidad. Usted debe, me gusta, déjame que yo elija, que yo escoja. Porque Dios no escogió a nadie para que le adorasen. De ti depende, tú decides si le adoras o no. Por eso es que cuando la gente me habla acerca de las catástrofes que suceden en el mundo, terremotos, huracanes, tsunamis y todo lo que pueda venir como producto del desajuste que hay en el mundo, tanto desajuste que hay, pues no podemos jamás atribuirle eso a Dios. Dios permitió ese huracán para que, tú sabes, para que la gente se acomodara. No. Dios no tiene que hacer eso. Dios no va a invadir el ministerio del Espíritu y el de la iglesia. La iglesia está para predicar las buenas nuevas de salvación, la paternidad, el amor, la gracia, la misericordia, el perdón de Dios. Y el Espíritu Santo, no, la iglesia está llamado a convencer al hombre de pecado con ese mensaje. Pero ¿cuál mensaje? El de la paternidad, el del amor, el que muestra el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice de tal manera intimidó Dios al mundo, amó Dios al mundo. De Dios no viene la manipulación, la intimidación y el control. De Dios viene el persuadirte en amor. La palabra persuadirte es enamorarte para ganarse tu voluntad. En el huerto del Edén, Dios le presentó al hombre el bien y el mal, pero le dio derechos para escoger, respetando su libre albedrío. Dios nunca impone su palabra ni su voluntad. Dios la expone. De nosotros depende que la obedezcamos. La santidad es producto de una decisión. Vuelvo a repetir, oiga. La santidad es producto de una decisión muy personal, producto de la sumisión en un sometimiento a los principios de Dios con motivos correctos en obediencia. La santidad es producto de una decisión con motivos correctos. Son lo que me debe impulsar a mí a ser santo. No es los temores, no son las dudas, no son las ansiedades, no son las preocupaciones, no son las pruebas. No es el pensar el Dios terrorista que me han enseñado en la iglesia, que si tú no obedeces, Dios te va a quitar tu mamá, te va a quitar tu papá, te va a quitar la suegra, te va a quitar todo, te va a quitar tu casa, te va a quitar tus ganados, te va a quitar tus bienes, te va a quitar la vida, Dios va a venir sobre ti. Ese no es Dios. Dios no hace eso. Hay razones por las cuales yo debo ser santo, que más adelante las voy a nombrar cada una de ellas. Por eso digo que esto es santidad. Estoy hablando del tema de la santidad genuina, no una santidad frustrada que tienen muchos en la iglesia, que los motivos por los cuales están siendo santos no son los correctos.
Son motivos que te imponen y que te obligan, que te intimidan a ser santo. Y Dios no trabaja así. Si lo que me lleva a mí a adorar son los temores, las dudas y las ansiedades, ya estoy mal. Si lo que me lleva a mí a orar o a inclinarme o a tener intimidad con Dios son las malas noticias o las malas circunstancias, ya yo estoy mal. Si el médico me dice que tengo una enfermedad terminal y eso es lo que me lleva a tener intimidad con Dios, mal. Eso está mal, porque yo debo desarrollar una vida de intimidad con Dios, que cuando la mala noticia venga, no me sacuda, no me produzca temores, dudas y ansiedades, porque tengo una intimidad con Dios, una comunión con Dios, un conocimiento de quién es Dios, que el justo no tiene temor de malas noticias porque su corazón vive confiado en el Señor. Punto. Lo que me debe llevar a doblar rodillas, a adorar, a levantar manos, a entrar en lo que llama Pablo culto racional, espiritual, diario, es eso, entender la necesidad que yo tengo de Dios. Es un primer principio, la necesidad que tengo de Dios. Porque todo ser que se separa de su propia especie se muere. El pez sale del agua, produzcan las aguas peces de diferentes especies, el pez sale del agua, se muere, produzca la tierra, planta de diferentes especies, usted saca una planta de la tierra, se muere. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. El hombre se aparta de Dios y se muere. Nosotros necesitamos todos los días de Dios, todos los días necesitamos de Él. Todos los días. Eso lo debemos tener claro. Miren, la voluntad de Jesús, preste atención a esta verdad. Permiso para tomarme un cafecito. La voluntad de Jesús, estoy hablando en su vida mientras estuvo en la tierra, y esto quedó revelado y plasmado en el texto sagrado en la oración que Jesús hiciera en el Getsemaní. ¿Cuál maestro? ¿Cuál verdad? La voluntad de Jesús no era la voluntad del Padre. No era la voluntad del Padre. Jesús tuvo de parte de Dios, poder de elección. Dios lo dejó libre. Tú decides si obedeces o no. Él dejó de hacer lo que podía hacer en su propia voluntad para hacer y cumplir con las demandas del Padre. Marcos 14:36, Lucas 22:42 te revela eso. Cuando Jesús en el huerto del Getsemaní, al pie del monte de los olivos, Jesús oró intensamente, en gran agonía, porque sabía lo que le venía. Y dijo: Señor, pasa de mí esta copa. La copa es cal y sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si hay otra forma de cómo redimir al hombre, vamos a buscarla, porque lo que viene es duro, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí hay dos voluntades, la de Jesús y la del Padre. Jesús se dio su voluntad al Padre. Jesús no era una marioneta, Jesús no era un títere, Jesús no era un robot controlado por Dios con un control remoto, porque Dios no, por eso lo dije, que Dios no controla al ser humano. Dios te dirige, te enseña, te guía, te persuade, te muestra su verdad, te forma un carácter, te presenta sus principios, sus mandamientos, su voluntad, su propósito. De ti depende si lo tomas o lo dejas. Que Dios controla el mundo, lo acepto. Controlar es administra el mundo. Tiene pendiente. Solamente Dios creó el universo desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico. Dios creó el mundo completo y Dios lo administra, lo que dice la Biblia. No solamente lo creó con la palabra, sino que lo sostiene con la palabra. Eso estamos claros. Pero el hombre no es un control remoto, no es un artefacto, no es un artefacto donde Dios lo va a controlar con control, tú sabes, ¿no? No. Si Dios tuviese control de las vidas de los seres humanos en la tierra, pues no hubiese tanto desastre. Alguien dijo: yo no creo en Dios porque si Dios existiese no hubiese tanto desastre, tanta pobreza, tanta miseria, tantas guerras, tantas enfermedades, tantos suicidios y homicidios y violaciones, y incesto. Si Dios existiera, no existiera nada de eso.
Y yo le respondí, no, si el hombre no existiera, no existiera nada de eso. Porque antes de que el hombre estuviese, quien vive y desordenó esto en la tierra fue Satanás, y Dios lo ordenó. Dice que la estaba desordenada y vacía. Dios colocó las cosas donde estaban en orden para colocar al hombre, y el hombre desordenó esto, porque la subyugación de la tierra la tenía Satanás, y cuando fue lanzado de allá en el diluvio satánico destruyó todo esto. Dios vino, lo volvió a ordenar, le quitó a Satanás el derecho de subyugar la tierra y se lo dio al hombre. Y el hombre ha echado a perder todo esto por la influencia satánica, porque obedeció a Satanás en el huerto del Edén. Y todo esto lo ha hecho el hombre influenciado por Satanás, no influencia satánica. Entonces, si el hombre no existiese, o si existiese y no hubiese caído, no estuviésemos en el desorden que tenemos. Entonces Dios no tiene control de lo que el hombre está haciendo. Él tendrá que darle cuentas a Dios. Yo decido. ¿Puede Dios intervenir con su poder y ya controlar las cosas como son? Agarrar, boom, poner acá, poner allá, poner acá, ¿sabes? ¿Puede Dios hacerlo? Bueno, de que puede. Sí. Por favor, Dios. Pero no es la ética de Dios. No es el principio del reino. Es dejar que el hombre decida. Es dejar que el hombre ceda su voluntad para que Dios haga en él su perfecta voluntad. Para que Dios cumpla en él su propósito. Es entender que somos llamados a ser canales de bendición, vasos útiles, que somos el cuerpo de Cristo, que somos el templo del Espíritu, que tenemos un sentido, que debemos tener sentido de traslado, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, que no hacemos nada en las tinieblas, sentido de conveniencia, que todo no es listo, pero no todo nos conviene. Y para ustedes contar que eso más adelante lo voy a enseñar. Señores, cuando se viola el libre albedrío, no hay lugar para la santidad genuina. Si una persona no se le otorga libertad para hacer las cosas, nunca madura y por ende nunca aprende a pensar y a valerse por sí mismo. Oiga este principio. Cuando se viola el libre albedrío, no hay lugar para la santidad genuina. Si una persona no se le otorga libertad para hacer las cosas, nunca madura y por ende nunca aprende a pensar y a valerse por sí mismo. Entonces la santidad no es producto de una lista de cosas que debes hacer, que tienes que hacer, que debes hacer o que no debes hacer. Y la santidad no es una imposición ni nace de ella, no tiene relación con la imposición, con el que te impongan las cosas. La santidad, otro punto, no es producto de la manipulación, la intimidación y el control. Todo esto está ajeno a la vida, al carácter de Dios, a la verdad del reino. Vuelvo a repetirte, la santidad no es producto de la manipulación, la intimidación ni el control. No tiene nada que ver con eso. Te voy a dar el concepto de lo que es manipular, intimidar y controlar, para que te des cuenta que eso está muy lejos de lo que es el carácter de Dios. Manipular es el acto de intervenir de forma poca escrupulosa para obtener beneficios propios, ajenos a la voluntad de otros. Aunque no es un término que pertenece a la teología, desde el punto de vista literal, dichas acciones rompen con el principio de santidad. Intimidar es el término en griego epsturo, P-T-U-R-O, epsturo, que indica aterrar, amedrentar, asustar, según Filipenses 1:28. La intimidación es el acto de causar temor sobre una persona con el fin de controlar su voluntad.
Eso no lo hace Dios. Eso no lo hace Dios. Dios me presenta su palabra. Tú amas a Dios. Tú quieres honrar a Dios. Tú quieres ser agradecido a Dios. Tú obedeces. Así. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Le dijo Pablo a Jesús en camino a Damasco, cuando fue tumbado de la cabalgadura, si es que iba en una cabalgadura, un caballo, un camello, no sé, tiró a tierra y ¿por qué me persigues? ¿Quién tú eres? Soy yo, Jesús de Nazaret, que tú persigues. Dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Dímelo, preséntame. Por eso es la importancia de ser dirigido por el Espíritu Santo, porque el propósito de Dios a tu vida va a venir y va a venir como visión, como el propósito principal de Dios a tu vida por el Espíritu. Y eso es la visión y la misión que viene siendo las directrices que el Espíritu Santo te va a dar, que Dios te va a dar a través del Espíritu. En las directrices las cuales te vas a desenvolver para alcanzar la visión, eso va a venir es por el Espíritu. ¿Qué tú quieres que yo haga? Pues, intimidar, el término en griego es estur, que indica aterrar, amedrentar, asustar, Filipenses 1:28. La intimidación es el acto de causar temor sobre una persona con el fin de controlar su voluntad. Eso no lo hace Dios. Controlar indica intervenir, dirigir, dominar. Controlar indica intervenir, dirigir, controlar, dominar. El control es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de una persona. A costa lo que sea. Yo voy a hacer lo que sea, pero yo voy a lograr este objetivo, que es controlar. Dios no hace eso. Dios no te va a poner una enfermedad para controlar. Él llevó esta enfermedad en la cruz del Calvario. Puso la enfermedad sobre su hijo para nunca ponerla sobre él. Nota. Manipulación. Oiga esto. Manipulación, intimidación y control. La manipulación, intimidación y control son factores que rompen con el principio de santidad y a su vez son principios satánicos con los que se mueve el ocultismo. Cuando tratemos el tópico de la voluntad relativo a la obediencia para conducirnos a la santidad, daremos mayores detalles. Pero no se le olvide esta verdad. La manipulación, la intimidación y el control son factores que rompen con el principio de santidad y a su vez son principios satánicos con los que se mueve el ocultismo. Dios no trabaja así. ¿Ok? Nuestra próxima clase vamos a hablar qué es la santidad, qué es la santidad posicional y qué es la santidad práctica, entre otros tópicos que vamos a estar tratando. Vamos a entrar en nuestra próxima clase. Primero, oren por mí todo lo que puedan. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Oren. Esas ancianas que Dios tiene un llamado de la intercesión, oren mucho por mí. Mantengan mi oración, mi salud, mis finanzas, todo, mis hijos. Dios cuide de mis hijos, de mi hogar, de mi familia. Oren por mí. 2, compartan este mensaje. Todo lo que puedan, compártanlo. No se queden con él. Ayúdenme a compartirlo. Vamos a hacer como los pulpos. Tiene varios tentáculos donde nos unimos a este mensaje y lo compartimos. Cada quien que tenga un canal en YouTube, compártalo, abra una carpeta y vamos. Yo no tengo problema con que lo haga, pero vamos a difundir este mensaje. Tercero, que usted pueda aportar una ofrenda para este ministerio, hágalo, que la necesitamos. Yo decía que la unción es buena, la gracia es buena, el conocimiento es bueno, todo es bueno, pero sin dinero esto no camina. Necesitamos que usted pueda aportar una ofrenda para este ministerio. ¿Cómo hacerlo? Ahí está. Teléfono, llame 786-604-3352.
o escríbame a los correos que están allí. josn77, bricenoa77 @gmail.com o uninfocat@gmail.com. Y pregunte, maestro, ¿cómo lo hacemos? Estudiar en la Universidad Uninfocat, que se unió a la Universidad de la Florida. También pueden pedir información a través de su correo, maestro, ¿cómo hacemos para estudiar con usted? ¿Okay? Bueno, se despide, maestro José Vicente. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77 bricenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.